Imagina entrar a una de las empresas más importantes de la ciudad con la ropa más sencilla que tienes, mientras todos te miran como si no pertenecieras allí. Ahora imagina que la mujer que dirige el lugar se acerca delante de decenas de empleados y te dice, personas como tú sobran aquí. Pero ella no sabía quién eras realmente. Y mucho menos sabía que, en pocos minutos, el presidente de la compañía aparecería por esa puerta, caminaría directamente hacia ti, y te saludaría con un respeto que dejaría a todos sin palabras. Lo que ocurrió después cambió para siempre. Aquella mañana, el edificio de Grupo Valterra parecía más elegante que nunca. Las puertas de cristal reflejaban la luz del sol, los empleados caminaban rápidamente por el enorme vestíbulo y, en las pantallas de recepción, aparecía el logotipo dorado de una de las empresas más prestigiosas del país. Allí trabajaban abogados, directivos, ingenieros, economistas y ejecutivos acostumbrados a vestir con trajes impecables y relojes que costaban más que el salario anual de muchas personas. Todo parecía diseñado para recordarles a quienes entraban que aquel lugar no era para cualquiera. Y precisamente por eso, cuando una mujer llamada Elena apareció aquella mañana en el vestíbulo con un abrigo sencillo, unos zapatos modestos y una vieja carpeta entre las manos, varias miradas se clavaron en ella. Elena tenía 48 años. Su cabello estaba recogido de manera sencilla y llevaba en el rostro la serenidad de alguien que había aprendido a no juzgar a los demás por las apariencias. Se acercó al mostrador de recepción y dijo con educación que tenía una cita. La recepcionista revisó el ordenador y frunció ligeramente el ceño. ¿Con quién tiene la reunión?, preguntó. Elena respondió, con el presidente. La joven levantó la mirada, sorprendida. Algunos empleados que estaban cerca incluso sonrieron discretamente. ¿El presidente de Valterra?, preguntó. Elena asintió. Sí. La recepcionista volvió a mirar la pantalla. ¿Estás segura? Elena sonrió. Completamente. Antes de que pudiera explicar nada más, apareció una mujer de unos 50 años, perfectamente vestida, caminando con la seguridad de quien estaba acostumbrada a que todo el mundo se apartara a su paso. Era Victoria Salcedo, directora de operaciones de la compañía. Victoria tenía fama de ser brillante, exigente y despiadada. Sus resultados eran excelentes, pero también eran conocidos sus métodos. Decían que podía despedir a alguien por un error mínimo y que jamás perdonaba una debilidad. Al ver a Elena junto a recepción, Victoria se detuvo. Miró sus zapatos, después su abrigo, luego la vieja carpeta que llevaba en las manos. ¿Quién es ella?, preguntó. La recepcionista respondió que tenía una cita con el presidente. Victoria soltó una pequeña risa. ¿Con el presidente? Elena permaneció tranquila. Sí, señora. Victoria se acercó. ¿Y quién la dejó entrar? La recepcionista explicó que la cita aparecía registrada. Victoria tomó aire y miró a Elena de arriba a abajo. Señora, este edificio no es una oficina pública. Aquí trabajamos con clientes importantes. Elena no respondió. Victoria continuó, si viene por un puesto de limpieza, Recursos Humanos está en la planta baja. Si viene a entregar algún documento, puede dejarlo en recepción. Elena abrió la boca para responder, pero Victoria levantó una mano. No tengo tiempo para esto. Algunos empleados comenzaron a observar la escena. Elena sintió las miradas, pero no perdió la calma. Mi reunión está confirmada, dijo suavemente. Aquellas palabras parecieron irritar todavía más a Victoria. Mire, no sé quién le ha dicho que puede venir aquí, pero hay una forma de comportarse en una empresa como esta. Elena bajó la mirada hacia su carpeta. Entiendo. No, respondió Victoria. Creo que no entiende. Y entonces pronunció las palabras que nadie olvidaría, personas como tú sobran aquí. El vestíbulo quedó en silencio. Elena levantó lentamente la mirada. Por primera vez, algo cambió en sus ojos. No era rabia.
Era decepción. Cerró la carpeta y dijo, está bien. Esperaré. Victoria se quedó desconcertada. Esperaba una discusión, lágrimas o una disculpa. Pero Elena simplemente se sentó en uno de los sofás del vestíbulo. Victoria se marchó pensando que había ganado aquella pequeña batalla. Lo que no sabía era que Elena no había venido a pedir trabajo. No había venido a suplicar una oportunidad. Había venido porque el presidente de Grupo Valterra la había invitado personalmente. Y había una razón muy importante para aquella reunión. Una razón que estaba relacionada con una decisión que podía cambiar el futuro de toda la empresa. Si quieres descubrir qué escondía aquella vieja carpeta y por qué el presidente había citado personalmente a Elena, quédate hasta el final de esta historia. Y si disfrutas de historias donde las apariencias engañan y la justicia termina poniendo a cada persona en su lugar, suscríbete al canal ahora, porque aquí cada historia tiene una lección que puede cambiar nuestra manera de mirar a los demás. Elena llevaba casi 40 minutos sentada en aquel sofá. No protestaba. No preguntaba cuánto faltaba. Simplemente esperaba. Algunos empleados pasaban cerca y la observaban con curiosidad. Uno de ellos incluso comentó en voz baja que seguramente se había equivocado de edificio. Otro dijo que quizá esperaba una entrevista para un puesto de limpieza. Elena escuchó algunos comentarios, pero no respondió. Había aprendido una lección muchos años atrás: cuando una persona está segura de quién es, no necesita convencer a todo el mundo. Mientras tanto, en el piso superior, Victoria estaba reunida con varios directivos. Sobre la mesa había informes financieros, contratos y documentos relacionados con una importante inversión. El presidente de Grupo Valterra, Daniel Montenegro, debía llegar en cualquier momento. Victoria estaba orgullosa de la forma en que había gestionado la compañía durante los últimos años. Sin embargo, había un problema. Los últimos resultados no eran tan buenos como parecían. Algunos contratos importantes estaban cayendo y varias decisiones internas habían provocado pérdidas que todavía no aparecían claramente en los informes públicos. Victoria había conseguido ocultar parte de esos problemas detrás de presentaciones impecables y cifras cuidadosamente seleccionadas. Pero Daniel había comenzado a sospechar. Por eso había convocado aquella reunión extraordinaria. Y por eso Elena estaba allí. Elena había trabajado durante más de 20 años como auditora financiera independiente. No era una mujer famosa ni aparecía en revistas empresariales. Prefería trabajar en silencio. Durante años había revisado cuentas de grandes compañías y había descubierto irregularidades que otros profesionales no habían querido tocar. Un mes antes, Daniel había recibido un informe anónimo relacionado con Valterra. El informe señalaba que determinadas operaciones podían estar siendo manipuladas para ocultar pérdidas y beneficiar a personas concretas dentro de la empresa. Daniel necesitaba saber la verdad. Después de investigar discretamente, llegó hasta Elena. Ella había sido una de las pocas personas capaces de detectar patrones que otros habían ignorado. Daniel la había contratado como asesora externa y le había pedido que revisara documentos internos. Elena había encontrado algo preocupante. No solo había inconsistencias. Había decisiones que parecían haber sido tomadas deliberadamente para proteger la imagen de ciertos ejecutivos. Y una de las firmas que aparecía repetidamente era la de Victoria. Sin embargo, Elena no había llegado al edificio para acusar a nadie sin pruebas. Había preparado un expediente completo. Aquella vieja carpeta contenía copias de contratos, registros de transferencias, informes internos y anotaciones que demostraban exactamente lo que estaba ocurriendo. Cuando Victoria la humilló en el vestíbulo, Elena ya sabía que la mujer que acababa de despreciarla era una de las personas que aparecían en su investigación. Pero Elena decidió esperar. No quería utilizar su posición para vengarse. Quería que los hechos hablaran por sí mismos. Pasaron otros 20 minutos. Entonces las puertas del ascensor se abrieron.
Todos los empleados del vestíbulo se pusieron de pie. Daniel Montenegro acababa de llegar. Vestía un traje oscuro, caminaba acompañado por 2 asesores y tenía una expresión seria. La recepcionista se acercó para saludarlo. Daniel apenas respondió. Miró alrededor. Buscaba a alguien. Victoria, que acababa de bajar para recibirlo, apareció rápidamente. Señor Montenegro, me alegra verlo. Daniel asintió. ¿Dónde está Elena? Victoria se quedó quieta. Miró a la recepcionista. Después miró hacia el sofá. Elena estaba allí, con su vieja carpeta sobre las rodillas. Daniel caminó directamente hacia ella. Todos observaban. Victoria sintió que algo no encajaba. Daniel llegó frente a Elena y, para sorpresa de todos, extendió la mano. Elena, gracias por venir. Elena se levantó y estrechó su mano. Gracias por recibirme. Entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Daniel abrazó brevemente a Elena como si se tratara de alguien a quien conociera desde hacía años. El vestíbulo quedó completamente en silencio. Victoria palideció. La mujer que hacía unos minutos había dicho, personas como tú sobran aquí, acababa de descubrir que aquella persona era alguien a quien el presidente trataba con enorme respeto. Daniel miró a Victoria. ¿Ha ocurrido algún problema mientras esperaban? Victoria intentó sonreír. No, ninguno. Elena permaneció en silencio. Daniel miró la carpeta. ¿Traes todo? Elena respondió, todo. Daniel asintió. Entonces tenemos mucho de qué hablar. Victoria sintió un nudo en el estómago. Todavía no sabía exactamente qué contenía aquella carpeta. Pero empezó a sospechar que aquella mañana no sería una mañana normal. Y por primera vez en mucho tiempo, Victoria no tenía el control. La reunión comenzó en una sala privada de la planta 27. Allí estaban Daniel, Elena, varios miembros del consejo y Victoria. Sobre la enorme mesa de cristal había documentos perfectamente organizados. Daniel tomó asiento y miró a todos. Quiero que esta reunión sea completamente transparente, dijo. No quiero interrupciones. No quiero excusas. Y, sobre todo, quiero hechos. Elena abrió su carpeta. Victoria intentaba mantener la calma. Antes de empezar, dijo Elena, quiero aclarar algo. No estoy aquí para señalar culpables. Estoy aquí para presentar información. Daniel asintió. Elena colocó el primer documento sobre la mesa. Era un contrato firmado 8 meses atrás. Explicó que la empresa había pagado una cantidad considerable por un servicio que nunca se había prestado completamente. El contrato estaba aprobado por un departamento bajo supervisión de Victoria. Victoria intervino inmediatamente. Eso ya fue revisado. Elena la miró. Sí. Pero la revisión que se hizo no incluía estos documentos. Colocó otro papel sobre la mesa. Victoria lo tomó. Su expresión cambió. Era un registro de una transferencia bancaria relacionada con una empresa intermediaria. Esto no demuestra nada, dijo Victoria. Elena respondió con calma, por separado, no. Pero cuando lo combinamos con los siguientes documentos, aparece un patrón. Elena continuó durante casi media hora. Cada documento llevaba fecha, firma y referencia. No había acusaciones emocionales. Solo hechos. Victoria empezó a comprender la gravedad de la situación. Algunas decisiones que ella había considerado pequeñas aparecían ahora conectadas. El dinero no había desaparecido de forma evidente. Había pasado por distintas empresas, contratos y proveedores hasta terminar beneficiando indirectamente a personas relacionadas con varios ejecutivos. Daniel escuchaba en silencio. Finalmente preguntó, ¿cuánto dinero estamos hablando? Elena respondió, según mi análisis, más de 9 millones de euros.
Nadie dijo una palabra. Victoria negó con la cabeza. Eso es imposible. Elena levantó otro documento. Entonces tendremos que explicar esto. Era un correo electrónico interno. Victoria reconoció inmediatamente la conversación. Había autorizado personalmente una operación que ahora parecía sospechosa. Ese correo está fuera de contexto, dijo. Daniel la miró. Entonces danos el contexto. Victoria comenzó a explicar. Habló de decisiones urgentes, de proveedores, de problemas logísticos. Intentó justificar cada operación por separado. Pero Elena no discutió. Simplemente presentó el siguiente documento. Y después otro. Y otro. Cada explicación de Victoria encontraba una contradicción en los registros. Finalmente, Daniel se recostó en su silla. Victoria, ¿por qué no conocía yo estas operaciones? Ella respondió, porque fueron decisiones operativas. Daniel golpeó suavemente la mesa con los dedos. ¿Decisiones operativas que implicaron 9 millones de euros? Victoria guardó silencio. Entonces Elena habló. ¿Hay algo más? Todos la miraron. Elena sacó una fotografía. Mostraba a un antiguo empleado de Valterra hablando con un proveedor. Este hombre fue despedido hace 6 meses. Victoria asintió. Era incompetente. Elena respondió, fue despedido 3 días después de presentar una denuncia interna sobre estas operaciones. Daniel miró a Victoria. ¿Es cierto? Victoria intentó responder, pero no encontró palabras. Elena explicó que había entrevistado a varios empleados que habían tenido miedo de hablar. Algunos habían perdido sus puestos. Otros habían sido trasladados. Y muchos habían aprendido que cuestionar a Victoria podía significar quedarse sin futuro dentro de la empresa. Daniel cerró los ojos durante unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, su expresión había cambiado. Victoria, dijo lentamente, ¿cuántas personas han sido despedidas después de cuestionar tus decisiones? Victoria no respondió. Elena cerró la carpeta. Hay una última cosa que debes saber. Daniel levantó la mirada. ¿Qué? Elena señaló el primer documento. Los 9 millones son solo lo que hemos podido demostrar. La sala quedó en silencio. En ese momento, Victoria comprendió que el problema ya no era su reputación. Su carrera estaba en peligro. Pero todavía quedaba algo que nadie esperaba. Daniel pidió a todos los miembros del consejo que abandonaran la sala durante unos minutos. Cuando quedaron únicamente él, Elena y Victoria, Daniel dijo, quiero saber una cosa. ¿Por qué humillaste a Elena esta mañana? Victoria se quedó paralizada. Yo no sabía quién era. Daniel respondió, ese es precisamente el problema. Y aquellas palabras fueron mucho más dolorosas que cualquier acusación financiera. Victoria había pasado años construyendo una imagen de mujer fuerte. Nunca permitía que nadie la viera vulnerable. Había aprendido a controlar reuniones, negociaciones y conflictos. Pero ahora estaba sentada frente al presidente de la empresa y no sabía qué decir. Daniel volvió a preguntar, ¿por qué le dijiste que personas como ella sobraban aquí? Victoria bajó la mirada. Pensé que no pertenecía al edificio. Elena permaneció callada. Daniel preguntó, ¿y cómo decidiste eso? Victoria respiró profundamente. Por su apariencia. Daniel negó lentamente con la cabeza. Entonces no estabas evaluando a una persona. Estabas evaluando una fachada. Elena finalmente habló. No estoy ofendida. Victoria levantó la mirada. No. No. Pero sí me preocupa que alguien con tanta responsabilidad tome decisiones de esa manera. Aquella frase golpeó a Victoria. Porque Elena no la insultó. No se vengó. No utilizó su poder para humillarla. Simplemente describió el problema.
Daniel decidió suspender temporalmente a Victoria mientras continuaba la investigación. La noticia se extendió por la empresa en cuestión de horas. Los empleados comenzaron a hablar. Algunos recordaron momentos en los que Victoria había tratado mal a personas. Otros recordaron compañeros despedidos injustamente. Pero también aparecieron empleados que defendieron su trabajo y dijeron que había conseguido grandes resultados. La situación era más compleja de lo que parecía. Elena insistió en que la investigación debía ser justa. No podemos hacer lo mismo que estamos criticando, dijo. No podemos condenar a alguien sin escuchar todas las pruebas. Daniel aceptó. Durante los días siguientes, un equipo independiente revisó miles de documentos. Poco a poco, se confirmó una parte importante del informe de Elena. Había irregularidades graves. Algunas operaciones habían sido autorizadas por Victoria. Otras habían sido realizadas por ejecutivos que actuaban fuera de los procedimientos establecidos. La investigación también descubrió que Victoria había recibido información sobre algunas anomalías y decidió no comunicarlas al Consejo. Sin embargo, no todas las acusaciones iniciales eran ciertas. Eso hizo que Elena insistiera aún más en la necesidad de distinguir entre hechos y rumores. Finalmente, después de 2 semanas, Daniel convocó una reunión general con los principales empleados de la empresa. Victoria también estaba allí. Nadie sabía qué iba a ocurrir. Daniel subió al escenario y habló durante varios minutos sobre la investigación. Después llamó a Elena. Quiero presentarles a la persona que ayudó a descubrir lo que estaba ocurriendo. Elena caminó hasta el escenario. Muchos empleados la reconocieron. Algunos habían estado presentes aquella mañana en el vestíbulo. Daniel dijo, esta mujer fue despreciada por su apariencia antes de que nadie preguntara quién era. Elena miró a Victoria. Pero la verdadera lección no es sobre Victoria, dijo. Es sobre todos nosotros. El auditorio quedó en silencio. Todos tenemos prejuicios. Todos podemos equivocarnos. La diferencia está en lo que hacemos cuando descubrimos nuestro error. Victoria sintió que los ojos de todos estaban sobre ella. Daniel anunció que algunas personas serían despedidas y que se iniciarían procedimientos legales donde correspondiera. Pero también dijo algo inesperado. Victoria continuará participando en el proceso de revisión porque quiero que tenga la oportunidad de responder a las acusaciones. Algunos empleados se sorprendieron. Elena sonrió ligeramente. Era la decisión correcta. La justicia no consistía en destruir a alguien. Consistía en descubrir la verdad. Al terminar la reunión, Victoria se acercó a Elena. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente murmuró, lo siento. Elena respondió, espero que lo digas porque lo entiendes, no porque hayas perdido tu posición. Victoria asintió. Ahora lo entiendo. Elena miró hacia el enorme ventanal. Entonces quizá todavía puedas aprender algo de todo esto. Aquella conversación parecía el final de la historia. Pero en realidad era apenas el principio. Durante los meses siguientes, Grupo Valterra cambió por completo. Se establecieron nuevas normas de contratación, controles financieros y mecanismos para que los empleados pudieran denunciar irregularidades sin miedo a represalias. Daniel pidió a Elena que dirigiera temporalmente el programa de transparencia de la compañía. Ella aceptó con una condición, que las nuevas reglas se aplicaran a todos, incluidos los directivos. Mientras tanto, Victoria esperaba el resultado final de la investigación. Había cometido errores graves, pero también había quedado demostrado que no había participado personalmente en todas las operaciones investigadas. Algunas decisiones habían sido tomadas por otros ejecutivos aprovechando la cultura de miedo que se había instalado bajo su dirección. Finalmente, el consejo decidió despedirla de su cargo como directora de operaciones. Victoria perdió su posición, su despacho y muchos de los privilegios que había considerado normales durante años. Pero no terminó en la ruina.
Daniel le ofreció una oportunidad para colaborar como consultora externa en un programa de liderazgo ético. Victoria se sorprendió. ¿Después de todo lo que hice? Daniel respondió, precisamente por eso. Victoria no entendía. Daniel explicó, un buen líder no es alguien que nunca se equivoca. Es alguien capaz de reconocer sus errores y evitar que otros los repitan. Victoria aceptó. Durante los siguientes meses visitó universidades, empresas y organizaciones para hablar sobre liderazgo y prejuicios. Al principio le costaba admitir públicamente lo que había ocurrido. Pero con el tiempo empezó a contar la historia completa. Decía, una vez juzgué a una mujer por sus zapatos, su ropa y su apariencia. Pensé que no pertenecía al lugar donde yo trabajaba. Resultó que ella sabía más sobre mi empresa que yo misma. Las personas se sorprendían. Victoria continuaba, mi error no fue solamente insultarla. Mi error fue creer que mi posición me hacía superior a ella. Mientras tanto, Elena continuó trabajando con Valterra. Un día recibió una llamada de Daniel. Necesito que vengas a mi despacho. Elena llegó y encontró a Daniel mirando por la ventana. Tengo una propuesta, dijo. Quiero que seas miembro permanente del consejo. Elena sonrió. No sé si ese es mi lugar. Daniel respondió, después de todo lo que ha pasado, creo que ya sabes que el lugar de una persona no lo determina su ropa. Elena aceptó. Pero puso otra condición, quería que la empresa creara un programa de becas para personas de familias humildes que quisieran estudiar finanzas, derecho o administración. Daniel estuvo de acuerdo. ¿Por qué?, preguntó. Elena respondió, porque muchas personas inteligentes nunca tienen la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. La primera beca recibió el nombre de Programa Elena. El día de la inauguración, decenas de jóvenes acudieron al edificio. Entre ellos había estudiantes que trabajaban por las noches para pagar sus estudios. Elena habló frente a ellos. No permitan que la opinión de otra persona determine su valor. Victoria también estaba presente. Escuchó en silencio. Después de la ceremonia, se acercó a Elena. ¿Sabes qué es lo más extraño? Elena sonrió. ¿Qué? Aquel día pensé que tú necesitabas que alguien te diera una oportunidad. Elena preguntó, ¿y ahora? Victoria respondió, ahora sé que era yo quien necesitaba una oportunidad para cambiar. Elena le dio la mano. Entonces no desperdicies esta. Ambas mujeres caminaron juntas por el vestíbulo. El mismo lugar donde meses antes una había sido humillada y la otra había intentado hacerla sentir inferior. Ahora era diferente. Los empleados las observaban, pero nadie sabía que aquella escena se convertiría en una de las historias más recordadas de la compañía. Con el paso del tiempo, la historia de Elena comenzó a circular fuera de Valterra. Algunos medios empresariales quisieron entrevistarla. Ella rechazó la mayoría. No quería convertirse en famosa. Su objetivo era mucho más sencillo, demostrar que una persona puede hacer una diferencia sin necesidad de gritar. Finalmente aceptó una entrevista porque quería hablar del programa de becas. Durante la conversación, el periodista le preguntó, ¿qué sintió cuando Victoria la humilló delante de todos? Elena respondió, sentí tristeza. El periodista esperaba una respuesta más fuerte. ¿No sintió rabia? Elena sonrió. Claro que sí. Soy humana. Pero la rabia no puede decidir por nosotros. El periodista insistió, ¿y qué sintió cuando el presidente salió del ascensor y la saludó? Elena respondió algo que sorprendió a todos, nada especial. Nada. No. Porque mi valor no empezó cuando él me saludó. Mi valor ya estaba ahí antes. Aquella frase se volvió viral. Muchas personas comenzaron a compartirla en redes sociales. Pero Elena siempre insistía en que la historia no debía convertirse en una fantasía de venganza.
No quiero que la gente piense que la moraleja es que algún día alguien poderoso nos reconocerá, decía. La verdadera moraleja es que no necesitamos esperar la aprobación de alguien poderoso para saber cuánto valemos. Daniel también comenzó a repetir esa idea dentro de la compañía. En una reunión con cientos de empleados dijo, el verdadero poder no consiste en hacer que otros se sientan pequeños. Consiste en hacer que otros tengan espacio para crecer. Victoria, que estaba entre el público, escuchó atentamente. Habían pasado 2 años desde aquella mañana. Su vida había cambiado completamente. Ya no tenía el despacho más grande ni el coche de empresa. Vivía de una manera mucho más sencilla. Pero también había recuperado algo que había perdido, la capacidad de escuchar. Un día, durante una visita a una universidad, un estudiante le preguntó, ¿se arrepiente de haber dicho aquellas palabras? Victoria respondió, sí. Pero también agradezco que alguien me haya obligado a enfrentar lo que había convertido en mi forma de vivir. La estudiante preguntó, ¿volvería atrás para cambiarlo? Victoria pensó unos segundos. Si pudiera, no habría pronunciado esa frase. Pero como no puedo cambiar el pasado, intento que nadie tenga que vivir algo parecido por mi culpa. Aquella respuesta era sincera. Elena, por su parte, continuó supervisando el programa de becas. Cada año seleccionaban nuevos estudiantes. Algunos terminaron trabajando en Valterra. Otros crearon sus propias empresas. Uno de ellos, llamado Samuel, había llegado a la primera entrevista con una chaqueta prestada. Cuando recibió su beca, le dijo a Elena, yo pensaba que mi ropa me iba a cerrar puertas. Elena respondió, las puertas pueden cerrarse. Pero siempre puedes buscar otra. Y añadió, nunca confundas una puerta cerrada con un techo sobre tu vida. Aquella frase se convirtió en el lema del programa. La empresa incluso la colocó en una pared del vestíbulo, justo al lado de donde había ocurrido la humillación. Cada día, cientos de personas pasaban frente a esas palabras. Y muchos desconocían la historia que había detrás. Pero algunos sí la conocían. Y cada vez que alguien preguntaba por qué estaban allí, los empleados contaban lo sucedido. No como una historia de venganza, sino como una advertencia. Porque a veces la persona que ignoramos puede ser quien tenga la respuesta que necesitamos. A veces el trabajador al que nadie escucha puede ser quien descubra un problema que amenaza a toda una organización. Y a veces la persona que parece no pertenecer a un lugar puede terminar demostrando que el verdadero problema nunca fue ella. 3 años después de aquella mañana, Victoria regresó al edificio de Valterra. No llevaba un traje de lujo. Vestía un conjunto sencillo. En sus manos llevaba una pequeña carpeta. Esta vez no era directora. No tenía autoridad sobre nadie. Había sido invitada para participar en una conferencia sobre liderazgo responsable. Cuando entró en el vestíbulo, se detuvo. Miró el sofá donde Elena había esperado aquella mañana. Recordó exactamente lo que había dicho. Personas como tú sobran aquí. Durante unos segundos cerró los ojos. Después caminó hacia la recepción. La misma recepcionista seguía trabajando allí. La reconoció inmediatamente. Buenos días, señora Salcedo. Victoria sonrió. Buenos días. La recepcionista preguntó si necesitaba ayuda. Victoria respondió, sí. ¿Podría decirme dónde está Elena? La recepcionista señaló el ascensor. En la planta 27. Victoria subió. Cuando las puertas se abrieron, Elena estaba hablando con varios jóvenes becarios. Al verla, sonrió. Victoria. Victoria respondió, Elena. Los jóvenes se marcharon para dejarlas hablar. Victoria sostuvo la carpeta. He preparado algo. Elena preguntó, ¿qué es? Victoria abrió la carpeta. Dentro había un proyecto para ampliar el programa de becas. Quiero financiar personalmente las primeras 50 becas. Elena se quedó sorprendida.
no tienes que hacer esto. Victoria respondió, lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque durante años pensé que el dinero servía para demostrar que eras importante. Ahora quiero que sirva para demostrar que otras personas también pueden tener una oportunidad. Elena miró los documentos. El proyecto era serio. Victoria había destinado una parte considerable de sus ahorros. Esto es generoso, dijo Elena. Victoria respondió, no lo hago para que me perdones. Elena levantó la mirada. Nunca necesité que te perdonara para que tú cambiaras. Victoria sonrió. Lo sé. Entonces se abrazaron. No fue un abrazo de amistad inmediata. Fue un abrazo de dos personas que habían pasado por una experiencia difícil y habían aprendido algo de ella. Más tarde, Victoria subió al escenario para hablar frente a cientos de empleados. Miró al público y dijo, hace 3 años, yo era una de las personas más respetadas de esta empresa. Tenía poder, dinero y una posición que muchos deseaban. Y, sin embargo, era pobre en algo fundamental, humanidad. Nadie se movió. Una mañana vi a una mujer vestida con sencillez y decidí que no pertenecía aquí. No pregunté quién era. No pregunté qué sabía. No pregunté por qué estaba allí. Simplemente la juzgué. Miró hacia Elena. Y ese fue el error más caro de mi vida. Algunos empleados bajaron la mirada. Victoria continuó, porque aquella mujer no necesitaba mi aprobación. Yo necesitaba aprender de ella. El auditorio estalló en aplausos. Victoria esperó a que terminaran. Si hoy puedo darles un consejo, es este: nunca utilicen su posición para hacer sentir inferior a otra persona. Porque un cargo puede desaparecer en un día. El dinero puede desaparecer en una crisis. La apariencia cambia con los años. Pero la forma en que tratamos a las personas permanece. Elena la escuchaba desde la primera fila. Daniel estaba sentado a su lado. Cuando Victoria terminó, Daniel se levantó y fue el primero en aplaudir. Elena también se puso de pie. Y entonces ocurrió algo que recordó aquella primera mañana, pero esta vez de manera completamente diferente. Daniel caminó hacia Elena y le estrechó la mano frente a todos. Después hizo lo mismo con Victoria. 3 personas que habían quedado unidas por una humillación estaban ahora juntas sobre el mismo escenario. Y el mensaje era claro: las personas pueden equivocarse, caer, aprender y cambiar. Pero solamente cuando tienen el valor de reconocer la verdad. Muchos años después, Elena seguía trabajando en el Consejo de Valterra. La empresa había crecido de manera extraordinaria y el programa de becas había ayudado a cientos de jóvenes. Algunos de aquellos estudiantes ocupaban ahora puestos importantes. Otros habían creado negocios que daban empleo a muchas personas. Y cada año, cuando se entregaban las nuevas becas, Elena repetía las mismas palabras: nunca juzgues el valor de una persona por la forma en que entra por una puerta. Aquella frase se había convertido en parte de la cultura de la empresa. Pero la historia de Elena y Victoria no terminó con una promoción, una disculpa o una beca. Terminó con algo mucho más importante: una transformación. Elena demostró que la dignidad no depende del reconocimiento. Victoria aprendió que el poder sin humildad puede convertirse en una prisión. Daniel comprendió que una empresa no puede medir su éxito únicamente en millones de euros. También debe medirlo por la manera en que trata a las personas que la construyen. Y quizá esa sea la parte más importante de toda esta historia. Porque todos, en algún momento, hemos sido Elena. Alguna vez hemos entrado en un lugar donde nos hicieron sentir que no éramos suficientes. Alguna vez alguien miró nuestra ropa, nuestro trabajo, nuestro dinero o nuestra posición y decidió que valíamos menos. Y también, aunque nos cueste admitirlo, todos podemos haber sido Victoria. Todos podemos haber juzgado demasiado rápido. Todos podemos haber confundido apariencia con capacidad.
Todos podemos haber hecho sentir pequeño a alguien sin siquiera comprender lo que esa persona estaba viviendo. La diferencia está en lo que hacemos después. Si nos equivocamos, podemos defender nuestro orgullo o podemos cambiar. Podemos buscar excusas o podemos aceptar la responsabilidad. Podemos seguir mirando por encima del hombro o podemos aprender a mirar a los ojos. La mañana en que Elena entró en aquel edificio, nadie sabía quién era. Y eso fue precisamente lo que permitió que todos mostraran quiénes eran ellos. La recepcionista fue amable. Algunos empleados fueron indiferentes. Victoria fue cruel. Daniel fue respetuoso. Y Elena fue paciente. En apenas unos minutos, cada persona reveló su verdadero carácter. Esa es una de las grandes verdades de la vida. No siempre podemos controlar cómo nos tratan los demás, pero sí podemos controlar quién decidimos ser cuando nos tratan mal. Elena pudo haber utilizado su relación con el presidente para destruir a Victoria. No lo hizo. Pudo haber respondido a la humillación con otra humillación. No lo hizo. Pudo haber permitido que la rabia dirigiera sus acciones. No lo hizo. Eligió dejar que la verdad hablara. Y la verdad terminó hablando más fuerte que cualquier insulto. Victoria, por su parte, pudo haberse escondido detrás de su cargo. Pudo haber culpado a otros. Pudo haber negado cada acusación. Pero finalmente decidió reconocer sus errores. Y eso le permitió reconstruir una vida diferente. Quizá por eso la frase que más se recuerda de aquella historia no fue, "Personas como tú sobran aquí". La frase que sobrevivió fue otra, "Mi valor no empezó cuando el presidente me saludó. Mi valor ya estaba allí antes". Porque esa es una verdad que todos deberíamos recordar. No necesitas un título para tener valor. No necesitas dinero para merecer respeto. No necesitas ropa cara para demostrar inteligencia. No necesitas entrar en un edificio lujoso para demostrar que perteneces. Tu valor no depende de la opinión de quien te mira desde arriba. Y si alguna vez alguien te hace sentir que sobras, recuerda a Elena. No necesitas responder con odio. Trabaja. Aprende. Mantén la dignidad. Deja que tus acciones hablen. Porque muchas veces, la persona que hoy es ignorada será mañana la persona cuya voz todos querrán escuchar. Y si esta historia te ha dejado pensando, si alguna vez alguien te hizo sentir menos por tu apariencia, por tu trabajo o por tu situación económica, escribe en los comentarios, "Mi valor no depende de nadie". Queremos saber que estás aquí. Y si te gustan estas historias de superación, justicia, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana compartimos nuevas historias que nos recuerdan algo que nunca debemos olvidar. No juzgues a una persona por cómo entra en una habitación, porque nunca sabes qué historia, qué talento o qué corazón está detrás de esa apariencia. Y recuerda una última cosa, quizá hoy alguien te esté subestimando. Déjalo. No gastes tu energía intentando convencerlo. Sigue avanzando. Porque el día en que llegue tu oportunidad, no necesitarás explicar quién eres. Tus acciones hablarán por ti. Si esta historia te hizo reflexionar y te recordó que nunca debemos juzgar a una persona por su apariencia, su ropa o su posición social, entonces no te vayas todavía. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias, porque aquí cada relato tiene una enseñanza que puede cambiar nuestra manera de ver la vida. Y quiero preguntarte algo, ¿alguna vez alguien te hizo sentir que no eras suficiente? Cuéntamelo en los comentarios. Quizá tu experiencia pueda inspirar a alguien que hoy está pasando por lo mismo. Recuerda, tu valor no depende de cómo te vean los demás. Tu valor ya estaba dentro de ti. Nos vemos en la próxima historia.